Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este nuevo módulo vamos a conversar sobre la evaluación visual en los niños, un tema de gran relevancia en la práctica cotidiana de aquellos que atienden eh, pediatría en su consulta y en su vida diaria. Mi nombre es Daniel Arango Soto, soy médico pediatra y los voy a acompañar como facilitador en esta capacitación. Para empezar, es importante introducir algunos conceptos importantes. Vamos a ver, quiero que ustedes sepan que los niños nacen con un sistema visual inmaduro. Ese sistema visual eh, pues tiene una integridad anatómica, pero necesita un proceso de maduración progresiva y para ello tenemos que tener presente que el sistema óptico está casi completamente desarrollado hacia los 3 años de edad. Hay un concepto clave, y yo quiero detenerme en este concepto y quiero decirlo muy despacio, y es que para el desarrollo adecuado del sistema visual, el cerebro debe recibir imágenes nítidas y bien enfocadas de ambos ojos simultáneamente. Repito, para que el sistema visual no solo son los ojos, finalmente la visión tiene una representación cerebral, cortical. Para que ese desarrollo visual en el cerebro funcione correctamente, el cerebro debe recibir dos imágenes nítidas y bien enfocadas. Si este proceso se interrumpe porque las imágenes no son nítidas o porque las imágenes no son bien enfocadas, no va a haber un adecuado desarrollo de la visión a nivel cortical. Y a ese deterioro, a esa no maduración, se le va a conocer con el nombre de ambliopía. Entonces, he aquí el objetivo principal de este módulo. El objetivo principal de este módulo es que ustedes estén en capacidad de detectar o prevenir la ambliopía en el niño. La ambliopía es tal vez una de las causas principales de pérdida visual en el niño en el mundo. Por lo tanto, es importante que ustedes la conozcan, sobre todo porque la ambliopía es prevenible y es tratable, pero tenemos que detectarla a tiempo. Un primer mensaje claro entonces es, para que haya un adecuado desarrollo de la corteza visual se necesita dos imágenes nítidas y bien enfocadas. Si esto se interrumpe se produce ambliopía. Ahora bien, otro mensaje muy importante, cosas que no se le puede pasar a usted cuando revise un niño. Número uno, no se le puede pasar una catarata congénita. Número dos, no se le puede pasar un estrabismo y por encima de los 3 a 5 años los niños necesitan una evaluación de la agudeza visual. Entonces no queremos tener niños con ambliopía por cataratas congénitas, no queremos tener niños con ambliopía por estrabismo, ni tampoco queremos tener niños con ambliopía por defectos de refracción. Entonces, al finalizar este módulo, usted estará en capacidad de hacer una evaluación integral que le permita detectar catarata congénita, estrabismo y trastornos de refracción con el objetivo de que se intervenga a tiempo y se evite la ambliopía. Cualquier anomalía que distorsiona o suprima la imagen durante el periodo de desarrollo puede producir ambliopía. Vemos acá este ejemplo, es muy didáctico. En esta primera imagen vemos una manzanita que está siendo captada por ambos ojos. Vemos cómo a nivel cortical esa llega a la corteza visual dos imágenes que fueron nítidas y que fueron bien enfocadas y por lo tanto este cerebro se va a desarrollar adecuadamente. En cambio, en este segundo caso, el ojo izquierdo tiene un estrabismo, de tal manera que la imagen no va a estar bien enfocada y por lo tanto el cerebro solo va a recibir una imagen nítida y bien enfocada. La consecuencia de esto es que el cerebro va a rechazar la imagen borrosa y va a aceptar la imagen nítida. Finalmente, poco a poco el cerebro anula esta imagen y al anularla, pues entonces se va a dar lugar a ambliopía en el ojo izquierdo. Esto entonces es ambliopía porque se perdió la visión, el cerebro anuló esa imagen que no fue nítida, esa imagen que no le sirve, pues el cerebro termina por anularla y entonces este niño, a pesar de que tiene sus estructuras anatómicas conservadas, tiene un lente, un cristalino, un globo ocular, tiene una vía neurológica apta, pues, el niño podría ver bien, pero resulta que el cerebro anula esta imagen puesto que no le está llegando una adecuada información. Entonces, esto es lo que se conoce como ambliopía. Se anula un ojo porque la imagen no le llegó nítida y bien enfocada. Si nosotros a este niño lo detectamos a tiempo y lo intervenimos a tiempo y se corrige la desviación ocular, bien sea con lentes que finalmente funcionan como prismas,
y más adelante inclusive algunos pueden necesitar cirugía, pues entonces el cerebro terminará compensando, terminar recibiendo nuevamente las dos imágenes de forma correcta y el neurodesarrollo continuará normalmente. Este es otro ejemplo de ambliopía. Tenemos una imagen, la imagen del gatico, tenemos un ojo normal y tenemos un ojo anormal. Este puede ser porque tiene hipermetropía, miopía, en fin, o astigmatismo. Este niño tiene astigmatismo o una hipermetropía muy severa en este ojito anómalo, de tal manera que la imagen no se ve nítida, tenemos una imagen borrosa. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro anula esta imagen borrosa en esa representación cortical. Finalmente esa persona va a terminar viendo solo con este ojo y este ojo pues lo va a tener decorativo porque no va a cumplir una adecuada función. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué nosotros necesitamos dos imágenes para construir una representación mental de lo que estamos viendo en la corteza? Muy sencillo, el hecho de que tengamos visión binocular nos da la posibilidad de tener visión binocular y sobre todo de tener la sensación de profundidad. Imagínese usted un cirujano con un bisturí en la mano que no sepa qué distancia hay entre una arteria y un nervio. Pues esta persona no podría operar. También sería muy difícil, por ejemplo, para un piloto de un avión saber dónde, si está aterrizando, saber a qué profundidad está la pista. No podría ser piloto. Entonces, en términos técnicos, en términos prácticos, la ambliopía se define como una diferencia de dos o más líneas de la agudeza visual entre ambos ojos. Cuando usted toma una carta de agudeza visual y un ojo tiene una visión 20/20 y el otro tiene dos líneas por debajo, ese paciente está empezando a desarrollar una ambliopía. Es entonces, dicho en otras palabras, la pérdida de la agudeza visual por un ojo. O dicho también en otras palabras, es el niño que no desarrolla su visión normal. Recuerde usted que el desarrollo visual empieza a madurar alrededor de los 3 años, está muy maduro, pero el desarrollo visual completo termina hacia los 6 años. Desarrollo visual está completamente desarrollado a los 6 meses y este concepto es muy importante porque si usted no detecta la ambliopía antes de los 6 años ya la intervención va a ser tardía. Mire usted cómo el tratamiento de la ambliopía es menos eficaz luego de los 7 años de edad. Si usted tiene una ventana terapéutica corta de 5 años y si lo que no hagan esos primeros 5 o 6 años, pues ya después no lo va a recuperar. Por eso es tan importante introducir en la atención de los niños programas de evaluación visual. ¿Cuáles son las consecuencias de la ambliopía? Pues al usted solamente ver con un ojo, entonces se va a ver afectada la visión tridimensional y de profundidad. A largo plazo se va a alterar sus capacidades de ubicación espacial. Además, la persona que tiene un ojo ambliope tiene más riesgo de perder la visión en el ojo sano. Se afecta las personas que tienen ambliopía, no tienen visión tridimensional y entonces también se va a ver afectada la motricidad fina, porque la motricidad fina necesita una adecuada visión de profundidad para usted saber dónde va a colocar para hacer esos movimientos de precisión es importantísimo una sensación de profundidad. Imagínese usted una persona sin capacidad de visión tridimensional, espacial y de profundidad como cirujano, cortando un nervio en vez de una vena o una arteria. Un arquitecto creando un edificio y en donde debe ir un ladrillo, poner una tubería. Una aviación, una persona intentando aterrizar un avión sin saber a qué profundidad se encuentra la pista. En el fútbol, pues le va a quedar muy difícil saber por dónde viene la pelota, qué tan lejos viene la pelota o hacia dónde la va a llevar. Y en el tenis mucho más, pues si usted no sabe exactamente no tiene conciencia de a qué profundidad viene la pelota, no va a ser muy competente para su actividad deportiva. Entonces la visión tridimensional es importante sobre todo en la vida laboral de las personas. Las causas principales de ambliopía en el niño son el estrabismo y la anisometropía. Es decir, cuando uno ve por un ojo de una forma y por el otro de otra, la agudeza visual diferente en ambos ojos. Yo quiero que este mensaje le quede bien claro, nos quede bien claro y lo tengamos presente el resto de nuestras vidas. Las causas principales de ambliopía en los niños son el estrabismo y la anisometropía, los defectos, los trastornos de refracción. Es importante entonces introducir en la evaluación visual de los niños estrategias para detectar de forma temprana el estrabismo y la anisometropía. Entendiendo por ametropía es un error
refractivo bilateral, y la anisometropía es cuando el trastorno refractivo es de uno solo de los ojos, entonces están desiguales. Se va a caracterizar cualquier situación que ocasione visión borrosa, cualquier situación que ocasione cataratas, una opacidad en el cristalino. La causa principal serían cataratas congénitas. Por fortuna no son muy comunes, pero no se nos puede pasar porque si nos demoramos en operarla, pues vamos a tener una alteración en el desarrollo de la agudeza visual de la visión cortical de esa persona. Entonces, causas de ambliopía, principales estrabismo, anisometropía, pero también podemos tener visión borrosa, trastornos de refracción, visión borrosa, causas de visión borrosa. Podemos tener las cataratas congénitas y el solo hecho de tener un párpado caído por algún problema neurológico o un problema anatómico, la ptosis palpebral, puede dar lugar a que entre menos luz al ojo. Las enfermedades retinianas también pueden producir ambliopía. Estrabismo, trastornos de la refracción, visión borrosa, cataratas congénitas, ptosis y enfermedades retinianas. Todas ellas pueden dar lugar como consecuencia a una ambliopía. Existen una serie de factores de riesgo que pueden predisponer a los niños a presentar trastornos de refracción. Entre ellos, una historia familiar de problemas oculares y de la visión. El niño que tiene ambos padres con trastornos de la refracción tiene mucho más riesgo de tener trastornos de la refracción que el resto de la población. Los niños prematuros tal vez son los niños con más frecuencia de alteraciones visuales. Todo niño nacido prematuro requiere evaluación por retinólogo y por optómetra para descartar trastornos de la refracción que son supremamente prevalentes en ellos y retinopatía de la prematurez, que es la causa principal de ceguera evitable en los niños en el mundo en este momento. Otras causas de problemas visuales en los niños sería la parálisis cerebral o enfermedad motora de origen central, como se conoce modernamente, la hidrocefalia, las infecciones congénitas, como sería, por ejemplo, la toxoplasmosis congénita, el citomegalovirus y los demás del síndrome Storch. También tendríamos la craneosinostosis por desalinear, una malformación o una falta de crecimiento adecuado del cerebro por fusión de alguna de las suturas, nos puede dar lugar a que el cráneo crezca por un lado y por el otro no, y que nos queden con los ojos desalineados, malformaciones craneales y algunas enfermedades metabólicas y genéticas. Entonces, hay niños que tienen más riesgo, pero no nos podemos quedar tranquilos. No quiere decir que si el niño no tiene factores de riesgo, ya definitivamente está sano. Es decir, lo que queremos transmitir aquí es que si el niño tiene factores de riesgo, hay que buscarle. Pero si el niño no tiene factores de riesgo, también hay que buscarlo. La evaluación visual debe ser universal. Todo niño debe tener una evaluación visual mínimo cada 6 meses, porque aún así no tenga factores de riesgo, ese niño puede tener trastornos visuales como estrabismo o como defectos de refracción, y a usted no se le pueden pasar. Existen una serie de alarmas, serie de síntomas de alarma que deben despertar en usted curiosidad, inquietud por explorar e investigar si ese niño tiene un trastorno visual. Algunas cosas que pueden referir los papás serían, por ejemplo, los padres dicen que el niño tuerce los ojitos. Ese niño que acerca demasiado los juguetes o que se aleja excesivamente de los libros, acerca mucho los juguetes, los aleja mucho, ese niño puede tener un trastorno de la refracción. Niño que entrecierra los párpados como para poder ver. Niño, este síntoma es muy importante. Niño que tiene que torcer la cabeza para fijar la visión en un solo punto. Niño que tiene que torcer la cabeza para fijar la visión en un solo punto. En vez de voltear con los ojos, voltea con la cabeza. Eso es un síntoma sutil que nos puede indicar un trastorno visual. Niños con lagañas, legañas, lagrimeo u ojo rojo frecuente. Niños, también los hemos visto, niños que se quejan de cefalea frecuente, vespertina o visión borrosa. Al final del día al niño le duele la cabeza, dice que ve borroso, sobre todo si están cansados o con poca luz. También niños a los que la luz les resulta excesivamente molesta o que tienen mala adaptación a la oscuridad. En estos niños usted debe sospechar. Entonces ya tenemos dos puntos. Si el niño tiene factores de riesgo, explore. Si el niño tiene síntomas de alarma, explore. Pero si el niño no tiene síntomas de alarma y si no tiene factores de riesgo, explore. Se debe evaluar de rutina, mínimo cada 6 meses, pero idealmente en cada consulta médica.
Aquí está como la serie de pruebas que vamos a realizar para hacer la evaluación visual de ese niño. Desde que el niño nace vamos a comenzar esa evaluación visual. Tan pronto el niño está en la sala de recién nacidos, usted va a tomar un oftalmoscopio y va a hacer el reflejo rojo, va a mirar las pupilas y va a mirar cómo está el reflejo corneal. Vamos a ver, a partir de los 3 meses vamos a empezar a evaluar la capacidad de ese niño para fijar, seguir y mantener la mirada, para realizar contacto y seguimiento visual. Más adelante, alrededor de los 6 meses en adelante, empezamos a realizar el reflejo, el test de Hirschberg, que consiste en iluminar ambos ojos con una lucecita y mirar en dónde se enfoca ese reflejo, en qué parte del ojo se enfoca ese reflejo, si se enfoca en ambas pupilas, lo que nos va a permitir saber si están bien alineados o no. Y ya más adelante empezamos a hacer el cover test, que ya más adelante lo vamos a ver. A partir de los 3 a 5 años vamos a empezar a realizar un examen de la agudeza visual con las cartas que todos conocemos. Existen métodos modernos para tamización visual que no reemplazan los anteriores, pero que sí pueden ser una herramienta importante, sobre todo en los niños que no colaboran, niños que no se dejan examinar, como sería la autorrefracción y el fotocribado. Métodos más automatizados, obviamente más escasos y también más costosos, no están disponibles en todas partes, pero sería una alternativa para los niños que no se dejan examinar con facilidad. Estas son las recomendaciones entonces. Vamos a ver las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología y Estrabismo y también vamos a ver las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Colombia, de Salud de Colombia, al respecto de las prácticas de evaluación o tamización visual en los niños. Según la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, todo niño con los siguientes factores de alto riesgo debe ser evaluado por oftalmólogo. Todo niño con posibilidad de retinopatía de la prematuriez debe ser evaluado por un oftalmólogo. Los siguientes antecedentes familiares pesan mucho y obligan también la evaluación por un oftalmólogo. Serían, por ejemplo, el retinoblastoma, antecedente familiar de retinoblastoma, antecedente familiar de glaucoma o cataratas en la infancia, distrofia de generación retina en ese niño que los papás, alguno de ellos tuvo un retinoblastoma o un glaucoma, es importante que los revise el oftalmólogo. Niños con enfermedades sistémicas o retraso en el neurodesarrollo, esos niños también es importante que los derivemos al oftalmólogo. Niños con nistagmus, el nistagmus en los niños es anormal, un niño no tiene por qué tener nistagmus. Todo niño con reflejo rojo alterado se debe remitir de forma urgente al oftalmólogo. Todo niño con reflejo rojo alterado, eso es una emergencia oftalmológica. Otra recomendación, y estos son los que tienen factores de riesgo. Si tienen factores de riesgo, vamos de entrada para el oftalmólogo, pero la inmensa mayoría los puede evaluar usted en su consultorio. La Academia Americana de Oftalmología y Estrabismo recomienda que desde el mes de vida hasta los 4 años de edad, usted debería hacer una evaluación visual básica del niño en cada visita médica. Y es que para la evaluación más general, lo que usted necesita es un oftalmoscopio, un reflejo rojo, un reflejo corneano y un reflejo pupilar. Eso es lo más básico que usted va a hacer. Además, una evaluación de estrabismo también la puede hacer en su consultorio con los instrumentos básicos. Entonces, por eso la academia recomienda, cada que usted vea a un niño, hágale una evaluación básica visual. La medición de la agudeza visual con las cartas de evaluación de agudeza visual comienza en niños preescolares. Cuando el niño ya está en la guardería, en el preescolar, a partir de los 3 años de edad, vamos a realizar evaluación de la agudeza visual. Lo importante es que todo niño tenga una evaluación de la agudeza visual antes de entrar al colegio. Todos los niños deben tener agudeza visual formalmente evaluada antes de los 5 años de edad y antes de entrar a la escuela. La idea es que el niño nos aseguremos que ve bien antes de empezar a leer y escribir, porque más adelante puede ser una de las causas de que el niño no aprenda bien. Todo niño con dislexia, problemas de aprendizaje, requiere una evaluación visual completa. Todo niño que no está aprendiendo bien, todo niño con dislexia, los niños que no aprenden bien, esos niños necesitan una evaluación visual completa. El Ministerio, por otra parte, en su guía de práctica clínica da unas recomendaciones mínimas. La recomendación mínima para Colombia es una evaluación visual cada 6 meses
hasta que el niño colabore y luego anual. Ustedes dirán, ¿con cuál nos quedamos? Yo diría, la evaluación es muy sencilla y para mí lo más importante sería hacerla, yo recomendaría hacerla en cada visita médica. Pero lo mínimo, mínimo, mínimo que se debe implementar es una evaluación cada 6 meses y esto es lo que nos pide el ministerio. Así no lo haga cada consulta, por lo menos cada 6 meses es lo que nos dice el ministerio. ¿Cómo se evalúa el recién nacido? Hablemos de la evaluación del recién nacido. El recién nacido, usted toma su oftalmoscopio y a una distancia de unos 20 centímetros va a colocar el oftalmoscopio dirigido a los ojos del niño. En ese momento usted va a observar este reflejo rojo, que es igual a como cuando usted toma una fotografía, que se ve esos vasos de la retina pintaditos de rojo. Ese es el reflejo rojo y es el reflejo normal. Usted debe ver esos vasos sanguíneos de la retina. En este caso, este niño, por alguna razón, no estamos viendo esos vasitos retinianos, no se ve el reflejo rojo. En este caso hay una opacidad, hay un elemento opaco que está interfiriendo el paso de la luz hasta la retina. Esto es un reflejo rojo alterado, no hay reflejo rojo. Este es reflejo rojo positivo, reflejo rojo negativo, y este niño, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una catarata congénita. El manejo de esto es quirúrgico, le toca al oftalmopediatra y es de manera urgente. Si no resolvemos esta catarata, pues el niño va a terminar con una ambliopía de este ojito y era prevenible. Este niño, como pueden ver, el reflejo rojo en este lado debe estar bien, pero miren esta opacidad, esta nubosidad, es una catarata congénita y es de manejo quirúrgico urgente. Otra cosa, entonces, con el mismo oftalmoscopio, usted va a evaluar el reflejo pupilar. Vamos a buscar que ese reflejo sea igual. Es posible que usted encuentre en los niños hasta los 3 meses un reflejo perezosito, pero lo que es verdaderamente importante es que usted mire que sean simétricos. El hecho de que sean asimétricos puede indicar algún trastorno neurológico y usted debe, en ese caso, solicitar una evaluación más completa. La ptosis palpebral también puede afectar la entrada de luz a los ojos, al ojito de la ptosis y puede, si este caso no se corrige, el niño puede terminar con ambliopía de este ojito, pues porque no está entrando un estímulo visual, una imagen nítida y bien enfocada, ese cerebro va a anular este ojo, entonces va a terminar con ambliopía. A partir de los 6 meses, entonces, vamos a hacer adicionalmente el reflejo rojo, el reflejo pupilar y el reflejo luminoso corneal. Un oftalmoscopio, esto se demora menos de un minuto poner la lucecita en los ojos del niño. A partir de esos 6 meses vamos a evaluar si ese niño tiene capacidad de fijar, seguir y mantener, si ese niño realiza adecuado contacto y seguimiento visual. La teoría nos enseña cómo a los 3 meses el niño es capaz de establecer contacto y seguimiento visual. Al estímulo el niño es capaz de seguir con la mirada a los estímulos. Esa capacidad es importante evaluarla a partir de los 6 meses de edad. Tampoco se necesita ningún instrumento sofisticado, o sea, lo alcance de todos y no se demora 20 segundos. En estos niños vamos a seguir, siempre vamos a evaluar el reflejo rojo. Reflejo rojo en el recién nacido. Cuando está alterado sospechamos catarata congénita. Luego de la lactancia, cuando los niños ya superan la edad de lactantes, de la edad neonatal, un niño que venía bien y de un momento a otro tiene una leucocoria, esto se llama una leucocoria porque el reflejo rojo es negativo. En este caso, en los niños a medida que va avanzando la edad, ya dejamos de pensar en catarata congénita y empezamos a pensar en retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor intraocular, es un tumor de las células de la retina que nos ocupa espacio y obviamente nos va a dar lugar a esta leucocoria. Vemos la pupila blanca, pues porque no hay reflejo, porque la luz debería entrar y verse reflejada en estos vasos sanguíneos, pero aquí hay una masa que impide la entrada de luz. Este es un retinoblastoma. Esta es una muestra anatomopatológica de un ojo enucleado por retinoblastoma. ¿Cómo se va a ver el reflejo? Blanco. El retinoblastoma, la buena noticia es que si usted lo detecta a tiempo, es posible tratarlo y en muchos casos se puede inclusive en el 98% de los casos preservar la visión si se detecta a tiempo. Si usted hace una evaluación visual en cada vez que revisa al niño y ve una leucocoria y se interviene a tiempo, a ese niño es muy posible que le salvemos el ojito y la visión.
Pero luego de 3 a 6 meses ya empieza a alterarse el pronóstico. Si nos demoramos más de 3 a 6 meses con un retinoblastoma en el ojito, pues entonces se pierde tiempo valioso y podemos ver comprometida la visión de ese niño. Este es un caso desafortunado de un retinoblastoma en un estado bastante avanzado. No queda otra opción que la nucleación del ojito. A partir de los 6 meses de edad, entonces también debemos descartar estrabismo. Entonces siempre vamos a realizar el reflejo rojo, reflejo pupilar, reflejo luminoso corneal. Vamos a evaluar la capacidad de fijar, seguir y mantener y vamos a descartar estrabismo. ¿Cómo se detecta el estrabismo? Básicamente con un test de Hirschberg. Vamos a ver en qué consiste el test de Hirschberg. El test de Hirschberg es que usted con el oftalmoscopio o con una linternita va a iluminar a unos 20-25 centímetros, va a iluminar ambos ojitos. Lo normal es que el haz de luz se concentre el reflejo en la mitad de ambas pupilas. Eso sería lo normal. Si la luz queda en ambas pupilas en todo el centro, nos indica que esos ojos están bien alineados. En algunos casos, evidentemente, esa luz no va a estar bien alineada. Entonces, cuando el ojito está desviado hacia, mire aquí como el haz de luz está en el centro de la pupila, mientras que en este está en toda la esclera, en la esclerótica. Miren cómo este ojo está desviado claramente. Y el punto que nos indica, el punto de referencia que nos indica la orientación es ese reflejo en toda la mitad. Entonces, cuando el ojo está desviado hacia adentro, hablamos de endotropia. Y en algunos libros extranjeros nos hablan más de esotropia. En Colombia, o al menos en mi escuela en Antioquia, la conocemos más como endotropia, pero usted en algunos textos puede encontrarla también como endo o eso. Endo o eso significa hacia adentro. En este caso, en cambio, el ojito derecho está desviado hacia afuera. En ese caso hablamos de exo con X. Eso con S hacia adentro, exo con X hacia afuera. Este ojito está desviado hacia arriba, hablamos de hipertropia. Y este ojito está desviado hacia abajo, hablamos de hipotropia. Mire acá, este ejemplo también es muy útil. Vemos acá cómo la pupila está, cómo la luz está ubicada dentro de la pupila. Vemos acá en este como el reflejo está en todo, entre la pupila y el limbo, entre la pupila y el iris, y aquí vemos como aquí está entre el iris y el limbo esclerocranial, y aquí ya está pues casi que en la esclerótica. Entonces, para el oftalmólogo es útil saber en dónde está ubicado porque eso nos ayuda a entender qué tantos grados de desviación tiene el ojito. Entonces, si está entre el borde de la pupila y si está en todo el borde de la pupila, hablamos de unos 15 grados de estrabismo. Si está entre la pupila y el limbo esclerocorneal, hablamos de unos 30 grados de estrabismo. Y si ya está en el limbo esclerocorneal, hablamos de más de 45 grados de desviación. Esto tiene utilidad como para saber qué prisma se utiliza para su corrección. Vemos aquí claramente un reflejo corneal, un reflejo de Hirschberg. Vemos, la prueba nos indica claramente cómo este ojo está desviado. Bauticemos cómo se llama esta alteración. Si está desviado hacia adentro, hablamos de, muy bien, hablamos de endotropia o esotropia. Esotropia es hacia adentro con S, exotropia, si estuviera aquí, estaría con X. Este niño claramente, el haz luminoso está en todo el iris. Otra prueba reina que vamos a utilizar para evidenciar el estrabismo sería el cover test. Entonces, para las desviaciones macro, para lo grande, hablamos de endotropia o exotropia, y esto es cuando es evidente con el simple examen con la luz. Pero hay alteraciones más sutiles. El ojo está permanentemente desviado, estamos hablando de una endotropia, una exotropia, pero hay alteraciones más sutiles, y las alteraciones más sutiles no se van a detectar. Usted le hace el reflejo y va a encontrar lo normal. Para poder encontrar alteraciones sutiles tenemos que hacer la prueba de cubrir y descubrir el ojo, el famoso cover test. ¿Cómo funciona el cover test? Ay.
Muy bien, entonces estamos explicando la diferencia entre tropia y foria. Cuando hablamos de endo es cuando el ojo está desviado hacia adentro, cuando hablamos de exo está desviado hacia afuera. Cuando hablamos de tropia es una desviación evidente, o sea, el paciente entra al consultorio y desde que entra usted ve que alguno de los ojitos está desviado y le hace la prueba el Hirschberg y observa que la luz no está enfocada. Pero hay pacientes con alteraciones más sutiles. Cuando no es evidente a la inspección inicial, pero sí con el cover test hablamos de foria. Vamos a continuación a nuestro personal de apoyo logístico nos va a presentar un video. Vamos a colocarlo en el minuto 2. Es un video que está al alcance de todos en YouTube. Vamos a verlo en el minuto 2. En el minuto 2 vamos a ver las tropias. Vamos a ver un paciente con una desviación ocular evidente, una tropia, y cómo con los prismas vamos a corregir la alteración. Esta parte del video dura entre el minuto 2 y el minuto 3. Vamos a ver las tropias y cómo se corrigen con el prisma. Está en inglés, pero el video habla por sí mismo. A partir del minuto 3 vamos a ver las forias. Las forias consisten en desviaciones sutiles. Mire, este paciente aquí usted lo ve tranquilito, pero cuando usted ocluye uno de los ojitos hay un movimiento sutil del ojito. Entonces, vamos a verlo en este esquema. Mire cómo este paciente aparentemente no tiene estrabismo, pero cuando usted penaliza un ojo con un cobertor y retira el cobertor, observa que el ojo se movió. Sin cobertor están de una forma. Pone el cobertor y el ojo se desvía. Esa desviación, al penalizarlo, indica que hay un estrabismo sutil. A esa desviación temporal por la oclusión, a esa desviación sutil, la vamos a conocer como foria. Si es hacia adentro es endoforia, si es hacia afuera es exoforia. En el video les va a quedar más claro, es entre el minuto 3 y el 4 aproximadamente. Va a quedar muy claro cómo se diagnostican las forias. Se penaliza con un parchecito temporal y al retirar el parchecito se observa un movimiento sutil del ojo. A eso lo conocemos como foria y también es un tipo de estrabismo que también amerita evaluación por el oftalmopediatra para corrección. Entonces, otra de las herramientas de las que disponemos para evaluar la posibilidad de alteraciones de la alineación visual está el tamizaje basado en instrumentos. De hecho, las guías de práctica clínica del ministerio las avalan como una forma adecuada para hacer una evaluación visual de tamización en los niños. Dice la guía de práctica clínica del ministerio que se recomienda incluir el tamizaje basado en instrumentos de auto y fotorrefracción en el examen de tamizaje visual de los niños, principalmente en menores de 3 años o en niños que no cooperan. La técnica de fotocribado es básicamente una maquinita similar a una máquina fotográfica que nos va a desprender un haz de luz con el cual vamos a buscar el reflejo rojo y el reflejo pupilar. Nos permite una imagen fotográfica digitalizada y esta misma foto, en vez de usted hacerlo con el oftalmoscopio, lo hace con una foto y esta foto le permite determinar en dónde cayó el haz de luz y si los ojitos están alineados le va a permitir también ver el ojo rojo. Esto es muy práctico, sobre todo cuando el niño no colabora y no nos da como mucho chance de una adecuada evaluación. También es muy práctico para niños menores de 3 años que no colaboran. Existe otra maquinita automatizada que sería el autorrefractómetro que nos permitiría tamizar trastornos de la refracción. Nos permite detectar de forma automatizada astigmatismo, miopía e hipermetropía. Dura 3 a 5 minutos y se puede hacer en niños menores de 3 años. Recuerde usted que para utilizar las tablas de evaluación de agudeza visual se necesita que el niño sea más colaborador, que comprenda y acate órdenes. Entonces, tiene que ser niños en edad del jardín infantil por encima de los 3 años. A partir de los 3 años, ¿cómo vamos a evaluar la agudeza visual de los niños? Mire que yo les estoy trayendo el mismo esquema para todas las edades, simplemente que vamos agregando cositas. Siempre, y al no quitar las anteriores, quiere decir que estas también se deben realizar. Debemos realizar las mismas que se realizan en el neonato con el oftalmoscopio. Evalúe siempre va a evaluar reflejo rojo, reflejo pupilar, reflejo luminoso corneal,
y pruebas para descartar estrabismo. El test de Hirschberg, que simplemente es mirar la alineación de la lucecita en las pupilas, y el cover test, que es cubrir y descubrir el ojito para ver si eso genera movimientos sutiles o forias. Muy bien, a partir de los 3 años se introduce la carta de la agudeza visual, la carta de los optotipos. Entonces vamos a pedirle al niño que nos identifique bien sea letras o bien sea muñequitos para determinar qué tantas líneas lee y con eso determinar la agudeza visual de los niños. Existe evidencia científica, según la guía del ministerio, de que los optotipos, las cartas con más evidencia, las que más se han estudiado y las más se han validado, son las cartas LEA y las cartas HOTV. Estos son los optotipos LEA, sería esta cartica, cuadraditos, para el niño es fácil identificar, esto es un cuadrado, esto es una casa, esto es una manzana, esto es un círculo, para él es muy fácil identificar, mire pues que para un niño en edad preescolar es difícil identificar las letras. También se han estudiado los optotipos HOTV, mire que son puras letras HTV. Digamos que es para niños más grandecitos, pero estas dos tablitas son las que más se usan o las que más han sido validadas pues por los evaluadores de las guías de práctica clínica. Otra prueba que no está incluida en la guía de práctica clínica del ministerio, pero a la que hacen referencia algunos artículos internacionales, es la prueba de visión estereoscópica. De alguna manera, entonces al niño se le entrega este cuadernito con estas gafitas. Si un niño tiene una adecuada visión de profundidad, el niño va a ser capaz de, al ponerse las gafitas, identificar unas estructuras. Si las mira sin las gafitas, no ve nada. Si tiene pérdida de la visión de profundidad en uno de los ojos, no va a poder verlas. Se necesita una visión de profundidad íntegra para poder ver las figuritas con estas gafitas. Mire, el niño está aquí viendo, aparece este cuadrito, pero cuando se ponen las gafitas, la capacidad de visión estereoscópica o de profundidad tridimensional le va a permitir, van a aparecer unas figuras que no vería de otra manera. Es una prueba indirecta que nos indica la consecuencia de la ambliopía. Si el niño no es capaz de ver la figura tridimensional, quiere decir que el niño es ambliope y que necesita derivación urgente para evaluación completa. Recuerden entonces que la ambliopía afecta la visión estereoscópica. Si el niño no tiene visión tridimensional, no va a poder ver estas figuritas. Si no pasa, se remite al oftalmólogo. Bueno, ¿cuándo derivar al oftalmólogo? Si el niño tiene factores de riesgo o si el niño encuentra usted alguna alteración al examen visual. Si el niño tiene estrabismo, ese niño se va para donde el oftalmólogo. Todo recién nacido y lactante con alteraciones oculares se debe ir para el oftalmólogo. Los niños que a partir de los 4 años usted no observa una visión estereoscópica, no tiene visión de profundidad tridimensional, ese niño necesita que lo evalúe un oftalmólogo. Un oftalmólogo puede estar desarrollando ambliopía. Todo niño con estrabismo fijo latente, niño con disminución de agudeza visual en cualquier ojo. Y también los niños que tengan una diferencia de agudeza visual entre ambos ojos superior a un 10%. 10%. Recuerde que 2 líneas ya hablan de ambliopía en uno de los ojos, entonces 10% es significativo y si hay diferencia de agudeza visual por lo menos de un 10%, ese niño lo debe evaluar de manera urgente el oftalmólogo. Entonces, en el recién nacido vamos a resumir. En el recién nacido vamos a evaluar la prueba de ojo rojo, es la prueba más importante, descarte cataratas congénitas. Pero esa prueba de reflejo rojo es transversal, la vamos a hacer en todas las evaluaciones. Cada vez que usted quiera hacer una evaluación visual de un niño, debe empezar por el reflejo rojo. Si estamos en el recién nacido, hablamos de catarata congénita, pero ya luego, si aparece leucocoria, sospechamos un retinoblastoma. Vamos a hacer siempre una evaluación externa. La simple inspección, vamos a ver las estructuras anatómicas. En todas las edades también vamos a hacer un examen pupilar, vamos a evaluar esas pupilas, que esas pupilas reaccionen, tengan el mismo tamaño y reaccionen de forma simétrica. La capacidad de fijar, seguir y mantener el adecuado contacto y seguimiento visual lo vamos a evaluar a partir de los 3 meses si el niño colabora, pero si el niño colabora, aquí hay un condicional. Pero ya sí definitivamente de rutina lo vamos a evaluar, la capacidad de fijar, seguir y mantener a partir de los 6 meses. El reflejo luminoso corneal lo vamos a evaluar a partir de los 6 meses, desde el recién nacido. Desde que el niño nace vamos a iluminar con la lucecita las córneas para ver qué tan alineada o no está ese haz de luz en las pupilas.
En toda evaluación visual de los niños vamos a evaluar el reflejo luminoso corneal a los 6 meses, siempre, en cada visita lo vamos a evaluar. El tamizaje basado en instrumentos, fotocribado y de fotorrefractómetro se puede hacer en niños a partir de los 6 meses de edad. Si es un niño no colaborador, si es una familia que quiere ir más allá, pues se puede hacer estas técnicas automatizadas como una forma de tamización que tiene aceptación por la guía de práctica clínica del ministerio. De todas maneras, pues cuestan más dinero y no están disponibles en todas partes. Entonces, no quiere decir que si no las tenemos no se puede hacer una evaluación visual. Usted con lo básico que tiene en su consultorio, usted puede hacer una evaluación muy completa y detectar problemas a tiempo. El cover test lo vamos a empezar a hacer a partir de los 6 meses. Y no se le perdona que en los niños en edad preescolar usted no realice el cover test. Vamos a empezar a hacer el cover test, cubrir y descubrir el ojito desde los 6 meses de edad. Y miren que hay una edad, no quiere decir que sea, cada una de las pruebas tiene una edad de inicio, mire, como cada una de las pruebas tiene una edad de inicio, pero mire cómo a partir de ese momento no es que se haga una sola vez, sino que ya se va a seguir haciendo en cada una de las citas. Entonces, reflejo rojo, desde que el niño nace, reflejo de las pupilas, desde que el niño nace, reflejo del luminoso en la córnea, desde que el niño nace. Capacidad de fijar, seguir y mantener desde los 3 meses, pero más apropiadamente, más concretamente desde los 6 meses. Reflejo luminoso corneal desde que el niño nació. Tamizaje basado en instrumentos se puede hacer desde los 6 meses y de ahí en adelante si el niño no colabora. El cover test lo vamos a hacer desde los 6 meses. La agudeza visual la vamos a hacer desde los 3 años. Recuerde, lo mínimo que se debe hacer es cada 6 meses, pero idealmente en cada consulta médica. Si usted encuentra un niño ambliope, entonces ¿qué se hace con el niño que tiene ambliopía? Lo que se hace con el niño que tiene ambliopía es que se pone un parche en el ojito para estimular la visión de ambos ojos. Si el niño tiene una ambliopía leve, entonces se penaliza con 2 horas, le pone un parchecito 2 horas al día. Vamos a intercalar ambos ojitos. Y esa penalización, ojo con esto, no debe exceder el 50% de las horas del día, las horas de vigilia, porque entonces si usted le pone el parche todo el día va a terminar produciéndole ambliopía en el ojito bueno. Entonces no se debe usar el parche todo el día, el parche no es permanente, debe ser intermitente y no más del 50% de las horas de vigilia. Y además es proporcional al grado de ambliopía. Si la ambliopía es leve, moderada, 2 horitas al día es suficiente, y si es grave, entonces con 6 horitas al día. Si al niño se le detecta estrabismo, primero se intenta corregir con lentes, y esos lentes contienen unos prismas que ayudan a corregir, como vieron en el video, y ya en los casos más severos o que no mejoran con las gafitas, pues entonces terminarán en cirugía. Bueno, muchas gracias. Entonces espero haber cumplido los objetivos básicos. La idea es que no se nos pasen las causas de ambliopía en los niños principales y que no se nos pueden pasar de ninguna manera un retinoblastoma, una catarata congénita, un estrabismo y un trastorno de la agudeza visual. Muchas gracias a todos.